se encuentran? Acá Zuleima González retransmitiendo en live desde mi fantástico condominio en la divina ciudad de Miami. Bien como Zuleima o Madame Zuleima a partir de ahora les prometió, hoy voy a hacer el tarot de las emociones. Abrimos líneas. Mi nombre es Rosa María. ¿Cómo voy a terminar con mi pareja después del confinamiento? A partir de aquí empieza la magia, Rosa María. Fíjate qué primera carta maravillosa. La sacerdotisa. Así es como tú te ves a ti misma. Una mujer poderosa que lleva la manzana del deseo. Estás teniendo muchas relaciones sexuales en Santo Domingo, por lo que veo, Rosa María. El rey de bastos. Hay una pelea. Hay garrotazos. Ay, si te fijas, rey de bastos, pero es otra mujer, Rosa María. Está pasando delante de ti. Hay un barco y dos delfines. El barco representa un viaje. Hay un regreso. Mi amor, las cartitas hablaron. Creo que ya tú misma tienes que sacar las conclusiones. Tú misma saca las conclusiones. Bendiciones y olvidales, Rosa María. Pues le doy un traguito acá, que es pura gasolina. Buenos días desde Dallas, Texas. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cuánta internacionalidad? Esto parece Naciones Unidas. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal me va a traer un chamaco, un bebecillo ahí, tal vez? Ustedes todo lo pueden leer. Las cartas no engañan, las cartas no mienten, es pura magia. Me preguntaba si te vas a quedar embarazada. Fíjate qué carta. Fíjate lo que salió, un nombre, el emperador. ¿Cómo sigue la historia? Agárrate. Agárrate, ¿qué trajo? Trajo algo, le están esperando. Fíjate, el sol saldrá en algún momento con esa anunciación y que tendrás un niño o una niña. A ver. Lo vemos ahora mismo. Es un hombrecito que está llegando, fíjate mi amor, un hombrecito llegando en una barquita. Enhorabuena, felicidades. Vamos a contar en cuántos meses, cuántas espadas ves tú acá. 2, 4, 6 meses. Eso quiere decir que en 6 meses, mi amor, te vas a quedar embarazada. Duros como el primer día. Miren Zuleima, qué tipazo. Zuleima siempre dura. Debo estar borracha porque veo ya doble, mi amor. Me prendió toda la cabeza. Es un efecto, es un filtro. Pues dime un número del 1 al 5 y vamos a ver cómo te va a ir en lo económico. Un número del 1 8. al 5. ¿Cómo? El 8, del 1 al 5. El 8 del 1 al 5. Ya te dejo yo, Fanny, que lo económico no te va a ir muy bien. Como sigas haciendo esos cálculos. Fíjate lo que dice la primera carta. El 7 de espadas. La noche. Trabajos nocturnos puede ser. Fíjate lo que aparece acá. El rey de espadas. Y fíjate que tiene una balanza. La noche y la balanza. Esto es mercavalencia, querida. Te vas a ir de mercavalencia por la noche. Lo más seguro trabajando allá. Y fíjate la siguiente carta. El sumo sacerdote. ¿Y qué tiene en la mano? El currículum. Tienes que entregar el currículum en mercavalencia, su mensaje de las cartas. Y por último, ¿cómo te va a ir en mercavalencia? Vas a ser una mujer muy afortunada. La rueda de la fortuna, mi amor. Pero que ya estás tardando. Apúrate, redacta tu currículum y envíalo a mercavalencia. Marian, ¿cuántos años tienes, mi amor? Tengo 13. 13 años, pero estás en la juventud. Nada te puede preocupar con esta edad. Yo quiero preguntar cómo me irá la relación con mis amigas después del confinamiento. Qué divina, la estrella helada. Pero claro, mi amor, con 13 años, todo tiene que ser fantasía. El carro. Esto es la fuerza de tu juventud. Y finalmente la reina de espadas, que es así como te sienten y te quieren tus amigas. ¡Bendiciones! Estamos conectando con Bego. Bego, divina, mi amor, mi tesoro, qué cielo más azul tienes detrás. Veo que te has saltado el confinamiento y te encuentras en plena calle. No, estoy en el balcón, Pues mira, yo quiero saber si voy a encontrar trabajo. Vale. Trabajo. Bueno, de momento veo que tú estabas trabajando antes en algún sitio y te despidieron, ¿verdad? Sí. La carta no engaña, se te ve totalmente asesinada, totalmente muerta en la bañera, cuchillada. La primera carta nos cuenta eso.
Fíjate lo que te dice la siguiente carta. La templanza, la paciencia. Pronto llegará ese trabajo y mientras tanto, fíjate lo que tienes que hacer. Un gin tonic detrás de otro, mi amor. Venga, Pues ahora mismo. venga la copa. Y además será un trabajo bueno, fíjate, porque te veo de jefa. Fíjate como tú estás arriba del pedestal y hay otras mujeres que te veneran. Pues y espero que detrás sea está- verdad, espero que se cumpla. Bendiciones, Las felicidades, veo. Yo antes del confinamiento era puta. Y claro, la cosa está muy mal. La cosa está No muy puedo mala salir para de cualquier casa. business, mi amor. Pues es que ya me gustaría cambiar de trabajo. Claro que Ya. sí. Noelia, fíjate lo que aparece en la primera carta, un dragón. Y fíjate, lo están matando, es decir, tú estás cambiando de trabajo ahora mismo, estás cambiando, estás derrotando a ese dragón para cambiar de sector. Fíjate qué suerte, llegó el carro, Ay. Sí. el carro es obvio trabajo que te salió, Noelia. ¿De chofer? Noelia. Vas a ser taxista. Si vienes del mundo de Pues la noche, mira. el taxi es Bien. lo más parecido que pueda haber. Y la última carta lo confirma. Fíjate, la rueda, el volante, taxista, Noelia, está muy claro. Bendiciones y orfidales, Noelia. Estamos finalizando. Vamos ya con las últimas llamadas. Hola, Zuleima. ¿Cómo estás, ¿Cómo bonita? estás? Blas, cuéntame qué es lo que deseas saber y Zuleima te va a Pues un ayudar. poco de la vida en general. La vida laboral. La vida laboral, pero los veo a todos muy preocupados por el trabajo. ¿Qué sucede? ¿Qué te dedicas, Blas, habitualmente? Trabajo en el comercio. ¿En el comercio? ¿En qué comercio? Pues una tienda sueca. ¿Una tienda sueca? ¿Una tienda en Sueca? Muy bien. No. En Sueca no. Está en Alfafar. Una tienda sueca. ¡Ay, mi amor! Ya sé de qué me estás hablando. A ver Atención, qué traes. fíjate. Ay, Una gran dama, poderosa, y alguien suplicando, Blas. ¿A ti qué te recuerda esto? uf. Tú eres la mujer pequeña, Blas, y la mujer grande es el IKEA. Mientras todo llega, aunque aquí la carta también te lo dice, Ay, el despido. No estés pendiente de que te llamen el IKEA. Fíjate qué carta más maravillosa me apareció ahora. El as de pentáculos. Ese hombre eres tú, Blas, emergiendo de las aguas turbulentas, entre viñedos, entre uvas, ungido como un semidios. Y el pentáculo, ¿sabes lo que es, Blas? Es la moneda, es el dinero, aunque parece una pizza margarita, no lo es. Quiere decir que vas a encontrar trabajo. No necesariamente puede que sea el IKEA, sino que vuelvas a algún lugar. Por ejemplo, fíjate, la siguiente carta. ¿Qué te salió? ¿Lo ves ese edificio? Es Todo un edificio compras. que parece un edificio público. Yo lo tengo claro, eso es un ayuntamiento, Blas. Lo que te está diciendo es que hagas oposiciones para el ayuntamiento de Benetúzar. Está evidente, está clarísimo, Blas. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones, mucha suerte, Besos, mucho Zuleima. ánimo. Mucho ánimo, cuídese. Estamos conectando con Marce Skrig. ¡Marce Skrig! Hola. Pero qué bello, qué Hola, italiano. Pero qué latino, Marce Skrig. Pues mira, yo es que necesito dinero porque tenemos que construir una casa, porque en la universidad estamos construyendo una casa. Quiero saber si voy a construir una inversión para hacer la Un casa. inversor para hacer la casa. Muy bien, buscamos un inversor, un socio inversor para un proyecto. Fíjese qué mágico. Usted está como esa Madre mía. mujer, perdido en un escollo, con la tormenta, pero usted está atado de pies y manos, desesperado por encontrar alguien que le ayude. Pero fíjese lo que está sucediendo, Marce. Usted está por los Madre suelos, mía. porque usted se gasta el dinero en drogas y en alcohol, Marce, como todos los estudiantes. Usted está entre rejas y la policía lo Madre agarró, mía. Marce, porque usted el dinerito que le dan de la seca se lo gasta todo en Benimaclete, en fiestas, cuando sale por la noche. Pero usted necesita fuerza. Lucha contra usted mismo. Usted es su propio enemigo, Marce.
Usted es un león y al mismo tiempo el hombre. ¿Aparecerá ese inversor? Fíjese Dale, qué guapo. carta. La reina de espadas. Una mujer le dará el dinero para este proyecto. ¿Sabes quién es esta mujer? Esta reina. La mujer de Juan Roch, Marce. Allá es donde debe dirigirse. Allá es donde Espero debe que me dirigirse. escuche. Bendiciones, Marce. Las cartas no pueden hablar más. La siguiente consulta hablamos con Yoli. ¿Quién es Yoli? ¿Qué deseas saber, Yoli? ¿Dónde te encuentras, Yoli? Hola, buenas tardes, bendiciones. Yoli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Zulema? ¿Desde dónde llamas, Yoli? Desde Valencia. Desde Valencia. Tiene que ver con mi pareja. Es que el confinamiento nos ha... Pues está afectando. Con mi madre ha tenido problemas. ¿Ha tenido problemas con la suegra? Sí. Parece un poco malandro. Parece un poco malandro. Atención, pero lo acaba siempre cagando. Ajá, muy bien. Atención. ¿Qué depara el futuro a esta relación? ¿Qué sucederá? Fíjate qué magia. Volvió a aparecer esta carta. Una mujer que está sufriendo, que está atada de pies y manos, sola, confinada, en medio del oleaje. Esas olas es el coronavirus. Y fíjate él, como un ángel, revolotea alrededor de ella. El mundo, la carta del mundo, pero fíjense, el mundo es un círculo completo donde los dos amantes son un único ser. El fuego, la espada, el dinero, el bebercio. ¿Te gusta beber, Yolanda? Bueno. ¿Le pegas un poco? Últimamente he estado bebiendo más. Últimamente has estado bebiendo, es normal. La situación en la que estamos todos, pues lleva un poco a eso. Atención a la siguiente carta. Uy, fíjate qué carta. El diablo. Pero es realmente tan villano como parece. Fíjate, qué carta más curiosa. Me dijiste que te gustaba beber. Acá estás tú, con un copazo. ¿Acaso un copazo además parece como de copa de ginebra, de gin tonic? Y fíjate qué carta. Es tu hombre. Un hombre que puede ser villano, como ese rey malvado, pero al mismo tiempo te adora. Está arrodillado y te trajo naranjas. Fíjate, naranjas valencianas, naranjas de la tierra. Yo lo veo claro, es un hombre difícil, es un hombre que te marea, es un hombre que te complica la existencia, pero es un hombre que también brinda contigo. Él brinda contigo, así que yo creo que debes tener más paciencia y que pronto las cosas, cuando salgáis del confinamiento, se arreglarán. Bendiciones y orfidales. Cuídese, mi amor. Amigos y amigas, Zuleima González se va a ir despidiendo de todos ustedes. Muchos y muchas están preocupados por el futuro, lo que pasará, pero de verdad no se tormenten porque van a seguir con los mismos problemas y además con dolor de cabeza. Cuando estén deprimidos, agarren la copa y brinden con ella. Da igual si la copa tiene alcohol o simplemente un zumo. La copa representa la celebración, la alegría. Brinden con sus seres queridos y pronto todo pasará. Les voy a hacer una tirada de cartas generalizada para todos y veamos qué carta salió. El 9 de bastos, fíjense qué carta más hermosa, me gusta particularmente. Nosotros somos todos los que vamos en este barquito. El fuerte oleaje nos empuja contra las rocas como en el viaje de Ulises en su regreso a Ítaca. Acá se encuentra nuestro destino. Encendieron luces, encendieron fuegos para que el camino de vuelta sea seguro. No se preocupen, amigos y amigas. Todo esto cesará el oleaje, pasará lo malo y vendrán los buenos vientos. Bendiciones de Zuleima González. Lindo día, amigos y amigas. Me despido de todos ustedes porque yo, pues de acaso me vuelvo a las Islas Fiji una temporada o una casa que tengo allá. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Bendiciones, alegría y magia. With magic, everything is possible.